Abre tu mente a la tercera perspectiva. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube, se llama La Tercera Perspectiva. Soy Marco, soy un australiano que vive en México. Mi canal es una promoción de la autoridad de argumentación racional. Vivimos en una sociedad que carece de argumentación racional. Tenemos otro punto de vista de mí por algunos segundos. Señalo que vivimos en una sociedad que falta la argumentación racional. No escuchamos de los argumentos racionales en nuestra sociedad, con la excepción de ciertas instituciones educativas. Cuando tenemos un debate político, ninguna de las partes hace un llamamiento a la argumentación racional. Es muy claro que vivimos en una sociedad que falta la argumentación racional. Por ejemplo, en un debate usualmente hay dos posiciones. Tenemos la posición de persona A y la posición de persona B. Usualmente un debate falta la presencia de argumentación racional. El tema de este canal es el teísmo de los ateos. Parece que este tema sea una broma. No sea una broma. Tengo algunas formas de argumentos racionales para respaldar mi posición. Tenemos una idea que el ateo es un ateo sin dejar rastro de duda. En este video estoy proponiendo que este no sea real con ellos. De hecho, estoy argumentando que la mayoría de los ateos son teístas que adoran ciencia como un dios. En pocas palabras, mi posición es que la mayoría de los ateos son naturalistas que afirman que ciencia proporcionará una explicación natural en el futuro para todos los eventos parecen ser sobrenaturales a través del poder de una causalidad desconocida. En mi opinión, este enfoque de lo sobrenatural es evidencia de que los ateos tratan una causalidad desconocida como un dios. Ellos no tienen ninguna experiencia de esta causalidad desconocida. Empezamos este asunto con las creencias de los ateos. Empecemos este asunto con las propiedades de una creencia religiosa. Hay tres principales partes de una creencia religiosa. La primera parte es un acto de fe. La segunda parte es una afirmación de fe. Y la tercera parte es una apelación a una revelación divina en el futuro. Te recomiendo de tener una mente abierta en este asunto. No tener pensamientos preconcebidos sobre un tema de esta naturaleza. Cuando tu mente está abierta al hecho frente a ti, abres tu vida a la naturaleza de realidad. Echamos un vistazo a algunas formas de evidencia con nuestras diapositivas en este video. Una exposición del teísmo de los ateos. Hay dos tipos de fe. El primer tipo de la fe está restringida a nuestros cinco sentidos del olfato, tacto, gusto, visión y audición. Esta fe es una creencia en la actividad de las leyes de naturaleza conocidas
como la ley de gravedad. El segundo tipo de la fe es una creencia en una existencia fuera de nuestros 5 sentidos, y todos experiencian que las siguientes. No hay ninguna forma de evidencia en este mundo para probar que esta existencia es real. El primer ejemplo es real. El segundo ejemplo no es real. Un ejemplo del primer tipo de una fe. Una persona normal cree que la ley de gravedad es un proceso normal y naturalmente es una parte de nuestra vida de un día a otro día. Esta persona cree en la realidad de sus 5 sentidos del olfato, gusto, tacto, visión y audición. Según esta fe, todas las cosas que no se mantienen físicamente en su lugar deben caer al suelo. Cuando dejo caer una fruta, se cae al suelo. Dos ejemplos del segundo tipo de una fe entre dos categorías. La primera categoría de este tipo de la fe existe en mitología. Hay una mitología de Zeus. Según los griegos antiguos, Zeus fue el dios de la lluvia. Él fue responsable por la lluvia. La segunda categoría existe en la fe de los naturalistas que rechazan la evidencia de todos los eventos que pasan las pruebas científicas. Ellos rechazan los eventos sobrenaturales porque los naturalistas creen que estos eventos sean fluidos y la explicación real existe en las leyes de naturaleza desconocidas. Una prueba por la fe de los ateos. Los ateos dicen que no hay ninguna evidencia por la existencia de un dios o dioses, ni las formas de sobrenatural, pero cuando ellos ven cualquier actividad sin una explicación natural, ellos niegan este tipo de actividad como algo que no es real. Ellos dicen que esa actividad es un fraude. Los 5 sentidos no son seguros porque ese evento es un fraude, según los ateos. El Festival Vegetariano de Phuket. Cada año, los devotos de los 9 emperadores dioses se reúnen para rendir tributo a sus dioses. Una parte de este festival consiste de los actos de mutilación, donde los devotos se empalan las mejillas con las espigas y las pagas sin sangre. Los peritos científicos no pueden dar una explicación natural por este evento, como este es un hecho que cuando se rompe un vaso sanguíneo se derrama sangre. Si los ateos tengan la razón, a todos los resultados científicos sin una explicación natural, como el Festival de los Vegetarianos en Phuket, Tailandia, sean falsos. A pesar de que no tengamos las herramientas para explicar cómo las personas se empalan las mejillas con espadas y espigas sin sangre en ese asunto, la evidencia nos queda en claro que los ateos son naturalistas. Hay los 3 paralelos entre los creyentes de Zeus y los ateos. Este es nuestro primer ejemplo. Una afirmación y negación de los ateos. Ellos rechazan la autoridad de las leyes de naturaleza establecida a favor de
una causalidad desconocida. Debilitan la autoridad de una ley de naturaleza establecida al afirmar que la causalidad desconocida anula una ley de la naturaleza establecida. Es la misma situación con los creyentes de Zeus. Una famosa negación de los creyentes de Zeus. Ellos rechazan la autoridad de las leyes de naturaleza a favor de una causalidad de Zeus como el origen de la lluvia. Ellos afirman que Zeus es la causa de la lluvia y niegan el hecho de que la lluvia es causada por un proceso químico en las nubes. Ambos partidos rechazan la evidencia científica. Esta es la realidad de ambos partidos. Continuamos con nuestra primer paralelo entre los creyentes de Zeus y los ateos. Una famosa negación de los ateos. Una ley de naturaleza en la forma de la ley que estipula que el resultado de un vaso sanguíneo que está roto es se derrama sangre, está sacudida por otra ley que presunta superar esta ley establecida. Esta es la misma situación con los creyentes de Zeus, una famosa negación de los creyentes de Zeus. Los creyentes en Zeus sacudan la autoridad de la ley de la naturaleza, de que la lluvia es causada por un proceso químico dentro de las nubes, al afirmar que Zeus es la verdadera causa y origen de la lluvia. Ambos partidos rechazan la evidencia científica. Esta es la misma situación de la que como antes. Continuamos con nuestro segundo paralelo. Este es nuestro segundo paralelo entre los creyentes de Zeus y los ateos. Los ateos afirman la actividad de una causalidad desconocida solamente. Esta afirmación es un rechazo de la autoridad de los 5 sentidos de las experiencias de estos mismos ateos, ya que están dando la propiedad de la esencia a una autoridad con una esencia que no puede ser comprobada. Esta es la misma situación con los creyentes de Zeus. Los creyentes de Zeus afirman la actividad de Zeus solamente. Esta afirmación es un rechazo de la autoridad de los 5 sentidos de las experiencias de estos mismos creyentes de Zeus, ya que están dando la propiedad de la esencia a una autoridad con una esencia que no puede ser comprobada. La evidencia de los 5 sentidos no es importante por ambos partidos. La evidencia empírica no es importante para ellos. Ambos partidos tienen mentes cerradas. Continuamos con nuestro segundo paralelo entre los creyentes de Zeus y los ateos. Los ateos afirman la actividad de una causalidad desconocida solamente.
Esta afirmación es una creencia en la existencia y la actividad de una causalidad desconocida sin la autoridad de las formas de evidencia substanciada. Esta es la misma situación con los seguidores de Zeus. Los creyentes de Zeus afirman la actividad de Zeus solamente. Esta afirmación es una creencia en la existencia y la actividad de una causalidad desconocida sin la autoridad de las formas de evidencia sustanciada. Según ambos partidos, la evidencia justificada no tiene ninguna importancia. Continuamos con nuestro paralelo. Este es el tercer paralelo entre los creyentes de Zeus y los ateos. Este es nuestro ejemplo de fe ciega. Los ateos dan un salto subjetivo de fe. Los ateos rechazan toda la evidencia que se les presenta en este mundo físico externo a favor de una forma de la que no tienen experiencia. Esta es la misma situación con los seguidores de Zeus. Los creyentes de Zeus dan un salto subjetivo de fe. Los creyentes de Zeus rechazan toda la evidencia que se les presenta en este mundo físico externo a favor de una forma de causalidad de la que no tienen experiencia. ¿Sí? La experiencia no es importante para ellos. La experiencia no es importante para ambos partidos. Una fe ciega es importante solamente. Ambos partidos dan un salto subjetivo de fe porque la fe ciega es importante por ambos partidos. Continuamos con nuestro tercer paralelo entre los creyentes de Zeus y los ateos. Los ateos dan un salto subjetivo de fe. Esta es la misma situación con los creyentes de Zeus. La fe de los ateos en la existencia y el poder de una causalidad desconocida es una fe ciega en un Dios cuya existencia no ha sido probada. Esta es la misma situación con los seguidores de Zeus. Los creyentes de Zeus dan un salto subjetivo de fe. La fe de los creyentes de Zeus en la existencia y el poder de la causalidad desconocida es una fe ciega en un Dios cuya existencia no ha sido probado. Conclusión. La fe de la mayoría de los ateos en la presencia y el poder de una causalidad desconocida es la misma fe de los que tienen los creyentes de Zeus. Desde este punto de vista, imaginemos que nuestra evidencia es incorrecta y que los ateos tienen razón. Hagámonos algunas preguntas. ¿Es la evidencia justificada una forma de certeza? ¿Hay algunas formas de realidad fuera de nuestras experiencias en este mundo físico? ¿Es posible que haya una ley de naturaleza que no se haya descubierto? ¿Es posible de que los ateos tengan razón?
Necesitamos mirar fuera nosotros en este asunto. La evidencia de nuestras diapositivas nos deja claro que el comportamiento y las creencias de los ateos son un ejemplo de un estado de fe. El acto de fe y una afirmación de fe del ateo tienen las mismas características de fe de un teísta. Los ateos tienen la propiedad de fe entre sí mismos. Primeramente, el ateo rechaza la autoridad de evidencia empírica a favor de una causalidad desconocida. El ateo promedio da un salto de fe con respecto a una ley de naturaleza desconocida. Los ateos son una forma de autoridad en sí mismos, con su lealtad a una ley de naturaleza que no tiene ninguna experiencia. Ellos no ven, no escuchan, no sienten, no huelen y no prueban una ley que no ha descubierto. La importancia de evidencia empírica no tiene importancia para ellos. Esta es la realidad de nuestra situación. No les importa la autoridad y la credibilidad de evidencia empírica y justificada. La evidencia que se les presenta no es importante para ellos. Según los eventos parecen ser ejemplos de sobrenatural, los ateos rechazan a toda la evidencia empírica que se les presenta en este mundo físico interno a favor de una ley de naturaleza que no tiene ninguna experiencia. Ellos hacen una afirmación de fe, dan las propiedades de existencia, actividad y poder a una cadena causal cuya existencia no ha sido probada con la autoridad y la credibilidad de una evidencia comprobada. El rechazo de los naturalistas a la autoridad de su propia percepción sensorial con respecto de los fenómenos del Festival Vegetariano en Phuket, Tailandia, a favor de una causalidad desconocida, es una afirmación de fe que sería igualmente aplicable a todos los eventos que parecen trascender a todas las formas de naturaleza. La actividad de dar existencia y poder a alguien algo cuya existencia no ha sido probada es una afirmación de fe que no tiene fundamentos racionales. Esta afirmación de fe se basa en una piedra angular de falsa esperanza expectativa, rechaza a toda la autoridad de la evidencia justificada que la rodea. La piedra angular de esta afirmación de fe carece de cualquier proceso de pasar de un punto de evidencia a otro punto, ya que carece de evidencia que respalde su propia existencia. Los creyentes de ciencia apelan a una revelación divina en el futuro. Una apelación del naturalista a una revelación divina en el futuro es el último paso en un viaje de fe de un adorador de ciencia disfrazado que ateo. Los creyentes de ciencia han superado los obstáculos de sus 5 sentidos,
la credibilidad de las leyes de naturaleza establecida y algunas formas de evidencia justificada para alcanzar el estado de estar comprometido con adorar a la ciencia como un Dios. Los creyentes de ciencia han puesto una piedra fundamental para hacer una transición de fe, la infraestructura establecida para que el creyente de ciencia progrese de un acto de fe a una afirmación de fe y luego a una apelación a una naturaleza completa de una revelación divina, de una causal desconocida, en un periodo de tiempo no especificado. Demuestren su fe y confianza en el poder de una ley de naturaleza desconocida al afirmar abiertamente que el fenómeno de las personas que tienen los vasos sanguíneos divididos que producen derramas de sangre es un fraude que se expondrá como un fraude cuando la naturaleza divina de una causal desconocida será revelada al mundo entero en un minuto del futuro que es desconocido para todos. Ellos afirman esta apelación a revelación divina en el futuro sin los fundamentos racionales. Apelan a esta revelación sin tener una idea cuándo podría revelarse esta misma revelación a la humanidad en el futuro. No hay ninguna forma de certeza en la posición de ellos.